Clara Piñol, residente 1 de familia de aquí del Cap del Scott, y hoy vamos a hablar de la fibrilación auricular. Para empezar, he puesto un caso clínico de una mujer de 83 años con antecedentes de hipertensión y dislipemia que vino aquí a nuestro centro por episodios de sudoración y mareo con pérdida de conocimiento de segundos de duración y recuperación completa sin relajación de esfínteres. Ante esta clínica le hicimos una exploración en la que no se observaba ninguna alteración significativa y las constantes vitales eran normales, por lo que solicitamos un electro, que era este, que como veis no había ninguna alteración del ritmo, ni en la repolarización, ni hay signos de isquemia, ni hipertrofia ventricular relevante, nada. Entonces iniciamos un estudio del síncope con un Holter, un ecocardio y una analítica básica. Aquí lo que encontramos es que en el Holter la mujer estaba durante la mayor parte del estudio, bueno, durante todo el estudio en fibrilación auricular y la mayor parte en taquicardia, siendo la frecuencia ventricular media de 114 latidos por minuto. En el ecocardio no había nada relevante y en la analítica vimos que la función renal era correcta y las hormonas tiroideas también estaban dentro del rango de la normalidad. Por lo que la diagnosticamos de fibrilación auricular permanente y la empezamos a tratar con anticoagulante, en este caso con edoxaban y con bisoprolol para frenar la frecuencia. Entonces, ahora que hemos visto el caso, vamos a hablar de la enfermedad en sí, bueno, de la arritmia. Y como sabéis, es la arritmia más frecuente tras las extrasístoles y la primera causa de embolismo arterial de origen cardíaco. Tiene una prevalencia del 0,4% en la población general y esta aumenta con la edad, de manera que en mayores de 80 años es de hasta el 9% de prevalencia en la población. Además, la prevalencia en estos últimos años también se ha visto que ha estado aumentando por el mayor envejecimiento de la población y la mayor incidencia de hipertensión, insuficiencia cardíaca, obesidad, diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular. Y también se ha visto que, también se cree que la prevalencia ha aumentado porque también se están diagnosticando mejor las fibrilaciones que antes pasaban desapercibidas porque eran asintomáticas. Entonces, a diferencia de las extrasístoles, que no tienen ninguna implicación clínica la mayoría de veces, la fibrilación supone un problema médico importante por el aumento de la morbilidad y la mortalidad que supone. De hecho, hasta el 20 o 30% de los accidentes cerebrovasculares se deben a esta arritmia. En la mayoría de los casos, la fibrilación es una manifestación eléctrica de una patología cardíaca. Sin embargo, en un 30 o 40 de las paroxísticas y el 20-25 de las persistentes no hay ninguna enfermedad que pueda ser, que se haya atribuido a la aparición de esta arritmia. Y además de la patología cardíaca, que es, como ya he dicho, la más frecuente, también hay otros factores de riesgo que se han relacionado con esta enfermedad, como puede ser la edad avanzada, también se ha descrito una predisposición genética, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, patologías del tiroides, respiratorias, tóxicos, cirugía, estados de estrés como infecciones o estrés emocional también. Ahora pasamos a la fisiopatología de la arritmia. Bueno, se ha visto que en la desembocadura de las venas pulmonares, en la aurícula derecha, hay un aumento del automatismo y esto desencadena una actividad focal que provoca esto, una actividad desorganizada de las aurículas. Y las aurículas.
Entonces, esto lo que provoca la actividad desorganizada es una ausencia de contracción efectiva y una respuesta ventricular rápida e irregular. Esta falta de contracción efectiva lo que provoca a la larga es favorece el éxtasis sanguíneo y además, por otra parte, también se produce una dilatación auricular que produce un remodelado eléctrico que sirve como sustrato para perpetuar la arritmia. La frecuencia cardíaca rápida y regular lo que hace es que haya una disfunción sistólica y a la larga pueda llegar a producir un ataque miocardiopatía y también contribuyen al deterioro del gasto cardíaco. Bueno, como ya hemos dicho antes, hay fibrilaciones auriculares que pasan desapercibidas porque no se manifiestan con ningún síntoma. Sin embargo, hay veces que se manifiestan en forma de palpitaciones, disnea, mareo, síncope, dolor torácico o incluso a veces con ictus o accidentes isquémicos transitorios. Entonces, cuando nos encontramos ante esto, hay que hacer un electro, que será lo que nos dará el diagnóstico definitivo de la fibrilación auricular, y donde vemos que el patrón típico de la fibrilación es como en el electro este que os muestro aquí, donde no hay ondas P, los intervalos RR son irregulares y también, bueno, se pueden identificar las ondas F, estas pequeñas, que representarían la contracción auricular desorganizada. Por otra parte, también he puesto aquí un electro de un flúter, porque hay veces que se habla de fibriloflúter, ya que la clínica, el manejo y el tratamiento de la fibrilación y el flúter en muchos casos coinciden. De hecho, el flúter se suele dar en pacientes con cardiopatía orgánica y cuando dura más de una semana, lo habitual es que se transforme en fibrilación auricular. Cuando tenemos ya el diagnóstico por la clínica y el electro, pasamos a la clasificación de la FA en función del tiempo de evolución y la estrategia del tratamiento que vayamos a tomar, siendo el primer episodio independiente de la duración o la gravedad, y luego, cuando ya hemos pasado el primer episodio, se clasificará en paroxística, si son episodios cortos y autolimitados, normalmente de menos de 48 horas, hasta una semana. Cuando ya pasa la semana se considera persistente, o aquellas en las que hayan requerido una cardioversión para volver al ritmo sinusal. Luego están las persistentes de larga duración, cuando son de menos de un año de evolución o cuando todavía se plantea revertir al ritmo sinusal. Y finalmente está la permanente, que es aquella sea el tiempo que sea, pero que ya no se plantea revertir al ritmo sinusal porque las posibilidades de que se quede en ritmo sinusal son muy pocas, como en gente de edad avanzada o con ya las auriculares muy dilatadas. Vale, entonces cuando ya tenemos el diagnóstico y la clasificación, nos llega un paciente en la consulta y lo primero que debemos hacer es investigar si hay algún factor desencadenante, como podría ser fiebre o tirotoxicosis o sepsis, cualquiera. Entonces lo primero que hay que hacer es tratar estos si es que existen. Si el paciente se encuentra con inestabilidad hemodinámica, entonces hay que derivarlo al hospital para plantear si hacer una cardioversión o algún tratamiento más intensivo. Aquí os he puesto como los criterios de derivación a urgencias,
que sería las fibrilaciones de menos de 48 horas que no han revertido espontáneamente para valorar si hay que hacer cardioversión, las que sean mal toleradas con frecuencias ventriculares rápidas, si hay evidencia de clínica o con electro de isquemia aguda, si se ha manifestado como una insuficiencia cardíaca aguda o como complicación de otras enfermedades como neumonías o hemorragias, si ha presentado algún síncope el paciente o si hay síntomas de intoxicación digitálica. Entonces, si no, el paciente está estable, que no está en ninguna de las situaciones anteriores si está estable, empezaremos aquí el tratamiento ambulatoriamente tras haber realizado una analítica general con evaluación de la función tiroidea y la renal, una radiografía de tórax y un ecocardio, que serían las pruebas básicas que deberíamos tener en la fibrilación auricular. Y posteriormente hacer un seguimiento de si está cumpliendo el tratamiento, si hay algún efecto adverso y control de síntomas. Vale. Entonces, para el tratamiento de la fibrilación podemos elegir entre dos estrategias, el control del ritmo o el de la frecuencia. Ambos mejoran los síntomas y pueden llegar a conservar la función cardíaca, pero no se ha demostrado que ninguno de estos reduzca la morbilidad o la mortalidad a largo plazo. La única que sí que ha demostrado una disminución de la mortalidad y de la incidencia de los accidentes cerebrovasculares será la anticoagulación, que será uno de los pilares fundamentales del tratamiento en la mayoría de los pacientes. La indicación de anticoagulación se establecerá por las escalas estas del CHA2DS2-VASc y el Hasbled, que ahora más adelante os mostraré. Volviendo a esto del control del ritmo o la frecuencia, os he puesto aquí una tabla con los principales fármacos que se utilizan para estas dos estrategias. Normalmente se utilizará el control de la frecuencia cuando se ha intentado varias veces controlar el ritmo sin éxito, o si las aurículas ya están muy dilatadas, que ya significará que también la probabilidad de revertir al ritmo sinusal es baja. Entonces, para el control de la frecuencia se utilizarán betabloqueantes, antagonistas del calcio del tipo de diltiazem o verapamilio o la dioxina. En cambio, para el control del ritmo se puede hacer cardioversión eléctrica o farmacológica. La eléctrica no la voy a explicar aquí porque aquí en atención primaria no se puede realizar. Entonces, la cardioversión farmacológica se hará como norma general con flecainida si no hay cardiopatía estructural y si la hay con amiodarona. Entonces, estas son las escalas que he nombrado antes para la anticoagulación, para valorar el riesgo embólico del CHA2DS2-VASc y para la Hasbled para evaluar el riesgo hemorrágico. Cuando hayamos pasado las escalas a los pacientes, llegaremos a un algoritmo similar a este, que nos ayudará a decidir la necesidad de anticoagular a un paciente o no. Entonces, en el caso de que haya afectación valvular, será fácil porque probablemente el paciente ya esté anticoagulado con síndrome y no será necesario hacer nada más. En cambio, cuando los pacientes no tengan ninguna afectación valvular ni otras indicaciones para llevar coagulación, tendremos que empezar de cero. Entonces, con la escala del CHA2DS2-VASc, como ya hemos dicho antes, evaluaremos el riesgo tromboembólico. La puntuación que nos dirá a partir de cuándo hay que anticoagular será diferente en hombres y en mujeres. Sin embargo, sí que se recomienda anticoagular
a cualquier que sea mayor de 1, pero habrá que valorar las características de cada uno y sus preferencias. Lo que sí que está bastante claro es que en hombres con 2 o más y en mujeres con 3 o más sí que está altamente recomendado iniciar la coagulación, la anticoagulación. Y cuando tengamos el chat-BASC y su resultado, entonces pasaremos también el Hasbled para conocer el riesgo hemorrágico, que será elevado a partir de 3 o más. Que esto no significará que si da 3 tengamos que esté contraindicada la anticoagulación, sino que habrá que hacer un seguimiento más estrecho. De hecho, las contraindicaciones absolutas del anticoagulante oral son muy pocas. Por eso que son muy pocas. Y bueno, aquí en esta presentación no he querido profundizar mucho sobre los anticoagulantes porque es un tema muy extenso. Entonces, no sé si tenéis alguna duda. Claro, yo creo que has hecho, bueno, a raíz de un caso clínico que vemos muy frecuente, un manejo básico muy claro y realmente muy correcto, porque realmente es lo que has comentado. Ante un paciente hemos de valorar si derivarlo o no, en función de los casos, y en este paciente hemos de valorar qué tratamiento hacer, control de frecuencia versus control del ritmo, ya lo has dicho, no hay diferencia respecto a la morbimortalidad. Por lo tanto, iríamos a control de frecuencia, hacerle la analítica, el ecocardio y valorar si hay que anticoagular. Sobre todo, importante la inteligencia activa, hacer lo que decía Clara, hacer el Hasbled y el chat-BASC y valorar ya la anticoagulación. Yo me parece muy bien. Faltaría una segunda sesión explicando la anticoagulación, pero bueno, esto ya para otro día. Sí. No, es que es demasiado extenso. Sí, está claro. Para media hora a veces es pero me ha parecido muy bien todo. Analítica, ecocardio. Sí. Entiendo que, si tiene indicación de anticoagulación sería anticoagulación y se refiere entonces al tratamiento de control de ritmo o control de frecuencia, o si empezaría desde antes. Es que esperar el ecocardio y la analítica es como... ¿La anticoagulación te refieres? No, la ecocardio se tiene que valorar en una segunda fase. En una primera fase es valorar si está estable o inestable. Sí, no te oigo bien ahora. Seguro que la anticoagulación, seguro, si cumple criterios de coagulación, se refiere entonces al tratamiento frenador o control de ritmo. Sí, a alguien pregunta. No, Moncho, que dice Eloisa, el tratamiento inicial sobre todo la solicitud de la analítica y del ecocardio, que es decir, claro, ya comenta lo de la ecocardio que se haría en una segunda fase y en una primera fase en principio se valoraría control de la frecuencia y anticoagulación, ¿no? Poco que explicaréis eso un poco, que lo explicara un poco, comenta la Eloisa. Vale, pues antes de tener el resultado de la ecocardiografía, lo que haríamos sería empezar la anticoagulación. Esto igual tendríamos que tener la analítica antes para ver si la función renal permite hacer con directos o sin tron. Y después pues frenar la frecuencia hasta que sepamos si podemos usar otros medicamentos. Vale, gracias. Yo os digo un poco, Eloisa, en el caso que habéis comentado, me sabe mal ahora que no lo escuchen, es que si la llamo a lo mejor no... Espera, la voy a llamar y voy a explicarlo a la Monse también. Nosotros nos hemos encontrado últimamente con algún caso de pacientes diagnosticados por FA por control de electro y hemos revisado si había una analítica. Monse, que explico... Monse, ¿me estáis escuchando? Vale, no, estoy explicándole a la Eloisa un poco lo que nos hemos encontrado últimamente. Realmente las guías europeas, sí que es verdad que a nivel de la agencia nuestra reguladora, dice que si detectamos una FA, la primera indicación sería hacer sintrom. Lo que pasa que es, como todos veis, realmente el sintrom tarda, bueno, Carlos lo sabe, tarda un par de semanas en que el paciente está correctamente anticoagulado. Por lo que las guías europeas últimas ya dijeron que en pacientes de detección de novo,
la estrategia con los anticoagulantes directos era de primera elección, porque realmente cuando tú le pones un tratamiento anticoagulante sabes que está anticoagulado bien desde el inicio. Por lo tanto, ¿qué nos ha pasado últimamente? Que hemos encontrado pacientes con FAs con una frecuencia bien controlada, por lo que no hemos tenido que llevar al hospital, de tiempo indeterminado, por lo que de momento es una FA persistente o paroxística con frecuencia controlada y electro con una FA. Y hemos revisado una analítica previa que tuviera en los últimos meses con una función renal normal y le hemos iniciado directamente la anticoagulación por esto mismo. Es decir, que el manejo inicial sí que es verdad que luego le empiezas la anticoagulación para prevenir principalmente los ictus y en una segunda fase pues ya le pides una analítica de control, un ecocardio, pues ese paciente es candidato a una reversión al ritmo sinusal. Sería un poquito el manejo que estamos haciendo ahora en atención primaria. No sé si me escucháis bien, ¿eh? Sí, se te ve bien, sí. Vale. Sí. Vale, gracias, Luis. Otra cosa es que ahora, mira, en el CAP del SCORS, como novedad, estamos trabajando junto con el Eduard Wash, porque se ha visto, vosotros sabéis que aquí en el CAP del SCORS hemos trabajado mucho el tema de la FA, y entonces hemos trabajado hicimos un estudio de detección precoz de pacientes de FA, que hasta ahora no había demostrado que la detección precoz influyera sobre la morbimortalidad. Parece ser que hay un estudio que os lo presentaré un día en el CAPE, que está recientemente publicado de octubre, que parece ser que pacientes con una detección precoz y tratamiento inicial hay una disminución de la mortalidad. Por lo tanto, es decir, todo va a favor de que la detección precoz, que nosotros fuimos pioneros en el CAP del SCORS, parece ser que vaya muy bien a nivel de estos pacientes. Y haremos un estudio de esto en los próximos meses, con unos smartwatch. O sea, que yo creo que es muy interesante y ya os explicaremos. Yo creo que ha estado bien la sesión. La lástima son los problemas técnicos del Zoom, ¿no? Que es un lío, pero la sesión ha estado muy claro, muy bien explicado. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. En realidad es fácil, tú tienes la FA, pues anticoagulas casi siempre, excepto cuando no tiene indicación de anticoagulación, y le pides un ecocardio sobre todo para saber si está FA asociada o no a cardiopatía estructural. Y luego si se hace una cardioversión, pues eso ya es una cuestión en un segundo término. Entonces, yo creo que esta ha sido una buena sesión y que es un tema muy del día a día, ¿no? Que es lo que vemos todos los días. Muchas gracias por escucharme y por los problemas técnicos. Y perdón por los problemas técnicos. Gracias. Adeu. Vinga, gràcies, adeu. Adeu. Adeu.